Buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase de hoy día. Yo soy Miriam Mallea y vamos a iniciar con la primera parte de nuestro programa, que es análisis de funciones. Es el capítulo 2, que justamente viene a ser funciones. Vamos a señalar de que las funciones en realidad están definidas como un conjunto de pares ordenados, tales que ninguno de dos pares ordenados tienen el mismo primer elemento. Estos pares ordenados, donde dos pares no tienen la misma primera componente, eso es lo que significa en realidad una función. Entonces podemos resumir: una función no es otra cosa que un conjunto. ¿Pero de qué? De pares ordenados, de tal manera que dos pares ordenados no tienen la misma primera componente. El conjunto de los primeros elementos de los pares ordenados que hemos mencionado se llama dominio de la función. El conjunto de los segundos elementos, es decir, se llaman el rango de la función. Las funciones se denotan por f, g, h. También pueden ser en mayúsculas f, g, h, pero también f1, es decir, F2, F3 y sucesivamente. Cuando ya son muchas funciones, pueden ir denotadas por letras minúsculas, en este caso F, G o H, pero con subíndices. Si F es una función, entonces F de X se lee F en X o F en X y se escribe de esta forma, que es f paréntesis x, y se llama el valor de la función f en x. Si en el dominio de f se denota por d de f, entonces podemos escribir como f igual a el conjunto de pares ordenados x, f de x, tal que x esté en el dominio de la función. Vamos a ver acá algunos ejemplos. El inciso A, tenemos un conjunto de pares ordenados y en estos vamos a identificar cuáles son o no son funciones. Por ejemplo, el primer conjunto de pares ordenados evidentemente es una función, porque tenemos aquí los pares ordenados y estos pares ordenados tienen primeras componentes distintas de 2 en 2. Por ejemplo, el par 2,1, el par menos 1,5. Vemos que la primera componente respecto a la primera componente de del segundo par ordenado son distintos, y podemos ir combinando acá la primera con la tercera, primera componente del tercer par ordenado, la primera componente del primer par ordenado con el cuarto par ordenado, primera componente, y sucesivamente. Aquí tendríamos que el primer conjunto de pares ordenados es una función. Luego tendríamos acá el inciso B, que también está considerado como un conjunto de pares ordenados, pero esta ya no es una función, porque si observamos el primer par ordenado respecto al segundo par ordenado tienen la misma primera componente, entonces no obedece en realidad a la función, a la definición de una función. Al mismo tiempo podemos observar que el inciso C sí evidentemente es un conjunto de pares ordenados, y donde dos pares ordenados no tienen la misma primera componente, por tanto el inciso C, es también una función. El inciso D, como podemos observar, también con las mismas características y cumpliendo con la definición de función, también es una función. Vamos a considerar acá lo que significa para nuestro caso el dominio de la función. Para el primer ejercicio tendríamos que el dominio es el conjunto de puntos 2, menos 1, 0, 6, y la imagen, en este caso, para esa misma función del inciso A, de ese conjunto de pares ordenados, es 1, 5, 0 y 2. En este caso hemos señalado de que estos son los dominios y la imagen de la función. Bueno, con eso habríamos considerado esta.
esta clase.